Bien, compañeros abogados, vamos a continuar con el programa de este magno congreso, permitiéndome dar la más cordial bienvenida al doctor Otón Pérez Fernández del Castillo, a quien pido un gran aplauso de todos los compañeros abogados de toda la República Mexicana. Así también quiero permitirme comentar una breve síntesis de la trayectoria académica profesional del doctor Otón Pérez Fernández del Castillo. Licenciado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialidad en Derecho Privado de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en Derecho con mención honorífica, doctorado en Derecho con mención honorífica de la misma Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en la Facultad de Derecho de la misma universidad a nivel licenciatura durante 35 años, catedrático del doctorado de la Facultad de Derecho de la misma universidad por 30 años, fundador de la clase de Derecho Notarial y Registral de la licenciatura del doctorado de la Facultad de Derecho de la misma universidad, profesor honorario de la Universidad Notarial de la Argentina, profesor honorario de Saint Mike University of Texas, doctorado de honoris causa otorgado por el Pacific West University como reconocimiento a su trayectoria como docente en México y otros países el día 5 de diciembre de 1996. Ha sido presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil, Asociación Civil. Ha sido presidente de la revista Foro Jurídico, Asociación Civil. Ha sido presidente de la Comisión del Derecho Civil de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Fundador y expresidente de la Academia Mexicana de Derecho, Asociación Civil. Expresidente de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, Asociación Civil. Expresidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Asociación Civil. Expresidente de la Federación Nacional de Colegios de Abogados, Asociación Civil. Actualmente es rector de la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho. Ha sido conferencista en todos los estados de la República, indistintamente en universidades, colegios de notario, barras de abogados, tribunales superiores de justicia, en las cámaras de comercio, en las agrupaciones de profesionales de inmobiliarias. Ha dictado conferencias en varios países. Doctor, Chihuahua le da la más cordial de las bienvenidas y esperemos que tengamos un buen congreso. Enhorabuena, doctor. Muchísimas gracias por su presentación. Lo que estaba escuchando, expresidente de quién sabe qué, pues entonces, licenciado, me deja usted en un predicamento porque van a decir, este cuate ya tiene más pasado que futuro. Pues sí. Bueno, pues, gracias por su presentación. Yo quiero dar las gracias a la persona que me invitó, un caballero que ha cumplido excelentemente su función como presidente del CONCA. Un aplauso a Vicente Hernández Vargas. Muchas gracias, Vicente. Felicidades por tu actuación. Agradezco a don Armando todas las atenciones que ha tenido conmigo, igual don José Alfredo Fierro, para que yo pudiera estar esta tarde con ustedes. En realidad era en la mañana, pero está bien en la tarde. Sí, lo que pasa es que para llegar a Chihuahua, pues había que tomar el avión a las 6, eso quiere decir que hay que llegar a las 5, eso quiere decir que en el Distrito Federal yo me tuve que levantar a las 4, entonces pues no está fácil, y después con la comida de aquí pues ya me dio sueño, así es que no les garantizo nada de mi exposición. En realidad, el centro de mi conferencia debe ser el contrato, porque de lo que se trata es de ver esta ley de lavado de dinero y su impacto en los contratos, aunque tiene otros enfoques muy diferentes. ¿Cómo está
la situación financiera de cada uno de los que están aquí y de sus esposas y de las que están un poco más para allá. Eso pasa en el Distrito Federal, aquí no. Pero yo les quiero decir que esta ley de lavado de dinero que amenaza ser con una ley penal no es así, ¿eh? En realidad es una emboscada fiscal disfrazada de penal. Y esto ya tenía un rato de estarse anunciando, y ya había situaciones claras de la amenaza de lo que iba a pasar. Entiendo que la presión al gobierno federal viene desde el Grupo de Acción Financiera Internacional, que se llama GAFI, y desde la Convención de Palermo, para que en el 2008 ya nosotros hubiéramos tenido la ley del lavado de dinero. Nos tardamos mucho, estábamos descalificados frente a todos los demás países que están buscando esto, que aparentemente es ir en contra del narcotráfico, del terrorismo, del secuestro y de todos los demás delitos de la delincuencia organizada. A ver, sin embargo, la finalidad es otra, y más les vale ponerse al corriente desde el punto de vista fiscal. Yo sé que este es un congreso de abogados muy distinguidos y muy prósperos, especialmente los penalistas que no dan recibo fiscal nunca. Cobran billetitos frescos y luego los gastan. Ojo. El cambio fundamental en materia fiscal es que durante mucho tiempo el fisco ha fracasado en este deporte nacional que es péguele al fisco. Siempre el fisco ha perdido. Ahora, quién sabe. Todos los que están aquí son muy jóvenes, pero pues a mí me tocó estudiar la vieja ley del timbre. Y la vieja ley del timbre, por ejemplo, decía en su artículo 4, inciso C, fracción séptima, todavía me acuerdo, grava con 5% el impuesto del timbre las compraventas. Ah, pero entonces ese año se pagaron con dólares. Y la discusión es que el dólar no es moneda. Es una cosa, y una cosa por otra se llama permuta. Y aquí lo que grava son compraventas, no pagamos timbre porque son pagados en dólares. Una cosa por otra. Ah, ese año se reformó la ley del timbre y dijo, se equiparan para todos los efectos legales la permuta a la compraventa. Bueno, al año siguiente hubo muchas personas que reconocían que debían y hacían una dación en pago de la deuda, y entonces transmitían la propiedad que estaban vendiendo. Era una simulación, sí, pero en materia fiscal, igual que en materia penal, la conducta debe adecuarse exactamente a la descripción que la ley señala como hecho generador del crédito fiscal. Ese es el objeto del impuesto. Entonces se reformó la ley del timbre y dice, para los efectos de esta ley se considera como compraventa la dación en pago, la permuta. Ah, ese año hubo mucha gente generosa que donaba sus casas. Y los donatarios eran los compradores. Entonces se reformó la ley del timbre después de un tiempo y digo, para los efectos de esta ley se considera como compraventa, pues ya saben ustedes, la dación en pago, la permuta, la donación. Y ese año hubo mucha gente que hacía reconocimientos de adeudo. Y entonces el reconocimiento de adeudo. Entonces se iban al remate y dijo, para los efectos de esta ley se considera como compraventa el remate. Pero decía a favor del acreedor. Pues curiosamente en ese procedimiento llegaba algún postor diferente al acreedor y se adjudicaba el bien. Y así fue haciéndose hasta que después vino alguien que sabía contratos y dijo,
se reforma el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación y se considera toda transmisión de propiedad, todas, hasta la compraventa con reserva de dominio. Aquí fiscalmente no se considera la reserva de dominio como una hipótesis. ¿Me explico? Estoy gritando porque alguien se está durmiendo. Discúlpenme, pero cuando alguien se te duerme en el acto es horrible. ¿No les ha pasado? Espero que nunca les haya pasado, pero a mí me está pasando y como que yo me voy a echar el agua, ¿no? Es que a veces traigo alguna presentación y traigo mi láser y a los que se duermen no saben, pero se los apunto y causa impotencia. Y todos están atentos, pues no vaya a ser una de esas, ¿verdad, hermano? Bueno, pues entonces, por eso el instrumento que se maneja para todo esto es el contrato. A ver, el contrato es lo más importante, porque nacemos en un contrato y nos morimos en un contrato. Nacemos en un contrato en una clínica obstétrica y nos vamos a morir en un contrato de prestación de servicios en una agencia funeraria. O sea, todo es contrato. No podemos allegarnos de bienes y servicios si no es a través del contrato. Claro que ahora el derecho fiscal viene a revolver los contratos y por eso nuestra plática se llama el impacto en los contratos de esta ley de lavado de dinero. Es que el derecho fiscal ha cambiado hasta la definición misma del hombre y sus procesos. No sé si todos los que estamos aquí aprendimos que el hombre nace, crece, se reproduce y se muere. Y los fiscalistas dicen, el hombre nace, crea, se reproduce, paga IVA y se muere. Entonces, pues aquí es importante para ver esto del lavado de dinero. Bien, entonces, originalmente, pues mi idea era hablar, y eso le había solicitado a don Vicente, yo le había pedido 2 horas para platicar las últimas reformas que impactan los contratos. No voy a hablar de eso porque nos vamos a... Pero les doy algunas cosas para que los mediten, porque creo, Vicente, que debe salir de la Confederación un proyecto de ley interesante para lo que está sucediendo. Por ejemplo, bueno, desde el punto de vista de la naturaleza, pues hace cuánto que no llovía en Chihuahua y luego de repente sale en la televisión que se llevaron hasta los automóviles, etcétera, y ¿eso impacta los contratos? Claro que impactan los contratos. La naturaleza ha producido fenómenos muy interesantes, como por ejemplo vamos a pensar en Veracruz, o en Tabasco, o en Chiapas. Apenas llovizna en Chiapas y ya se inundó Villahermosa. Entonces, de repente quieres cumplir un contrato, pero en Veracruz se llevaron las casas, se llevaron las construcciones. Entonces, Vicente, ¿cómo vas a pagar el arrendamiento de una casa que se la llevó el río? Se vuelve dificilísimo. ¿Qué va a pasar con todos estos fenómenos naturales que implican el incumplimiento de los contratos, pero por actos ajenos a los contratantes? Cuando se buscaba el caso fortuito y la fuerza mayor, pues no había dentro de la teoría de las obligaciones un capítulo especial. Y nunca distinguió ni qué es el caso fortuito ni qué es la fuerza mayor y sus diferencias, o los hechos del hombre y los hechos de la naturaleza. Simplemente en el arrendamiento, en materia de rentas de predios rústicos, ahí estaban los casos fortuitos extraordinarios, sin que nunca hubiese dicho qué diferencia hay entre casos fortuitos ordinarios y extraordinarios. Y es muy interesante el derecho civil, cómo llegó a manejarlos. Bueno, pues con una descripción, que es el 2555 de el Código Civil,
En esa descripción se dijo entonces, entiéndese por casos fortuitos extraordinarios, el incendio provocado por el hombre o por la naturaleza. Porque ahora hasta los zetas ponen autobuses para que no los persigan, ¿no? O algunos malditos queman los negocios que no les están pagando la retribución del derecho de piso. O no quemaron un casino. A ver, ¿y vas a pagar la renta del local del casino? El incendio, la guerra, ¿estamos en guerra? La peste, la inundación insólita, no, cualquier inundación, la langosta, el terremoto, y decía, u otro acontecimiento igualmente desacostumbrado y que los contratantes no hayan podido razonablemente prever. ¿Se acuerdan ustedes de la sentencia de la Corte cuando había más de 5,000 deudores de la banca que no pudieron pagar porque López Portillo había dicho que deberíamos los mexicanos administrar la riqueza del petróleo porque ahí estaba Cantarell, que ya se secó? El pozo más importante que hemos tenido ya se secó por el sindicato, la verdad. Y por el amigo del presidente, que puso 5 barcos piratas que se llevaban el petróleo del Cantarell en corrupción a todo el Mar del Norte. Y era amigo del presidente. Entonces, dijo López Portillo que invirtiéramos en la reconstrucción industrial. Y la reconversión industrial es que si yo tenía una textilera, pues me fui a comprar al Japón nuevas inversiones y pagaba en yens o pagaba en marcos alemanes o en monedas extranjeras. Y cuando quebramos y vino la devaluación, pues todos los empresarios quebraron. Entonces los amparos abogados fueron muy interesantes. Venimos a pedir con base en este artículo, pero si es el incendio y la peste, no. Dice otro acontecimiento. Esa es la analogía. U otro acontecimiento que no podría verse razonablemente prever. Es cínica el argumento del ministro de la Corte, ¿eh? Porque la sentencia dice, en contra de todos los amparos de más de 5,000 empresarios, la devaluación no puede ser considerado como un acto, como un acontecimiento extraordinario, como una fuerza, como un caso fortuito o fuerza mayor extraordinaria. Porque han sido tantas las devaluaciones que los mexicanos ya deberían estar acostumbrados a las devaluaciones. En consecuencia, no se protege a ninguno de los deudores de la banca. Y sentenció a favor de la banca, antes del Fobaproa. Entonces siempre fue interesante. Se ve que no conocían los huracanes, porque no están los huracanes aquí, que son los que están provocando todas estas cosas. ¿Y cómo voy a pagar la renta o cómo voy a entregar la propiedad de un condominio que ya terminé si viene el huracán y destroza? Ahí está el incumplimiento de las obligaciones y el impacto en los contratos. Entonces se reforma en 1796 del Distrito Federal un artículo mal ubicado porque debió haber estado frente al incumplimiento de las obligaciones y señala la pacta sunt servanda. La pacta sunt servanda, que viene a ser la excesiva onerosidad en el cumplimiento de los contratos o la lesión sobrevenida derivada de ese acontecimiento futuro imprevisible, pero que se hace necesario prever y regular de otra forma. ¿No quebró Mexicana de Aviación? Bueno, ¿y qué pasaba cuando llegabas a la Terminal 1 del aeropuerto? Bueno, pues era un fantasma. ¿Y qué iba a pasar con los restaurantes que estaban ahí, que ya no tenían clientes, y cómo iban a pagar la renta? O el deudor, el piloto que tenía un sueldo
Y como quiebra Mexicana ya no los tiene, ¿y cómo le va a pagar al banco? ¿O no es un acontecimiento también humano que altera el cumplimiento de los contratos y de las obligaciones? Y echan por la borda, Vicente, toda la teoría de la pacta, de la rebus sic stantibus, de la imprevisión de los contratos, porque fíjate lo que dice, que solamente se va a aplicar en aquellos casos de un acontecimiento nacional. A ver, en la Ciudad de México hubo un terremoto, se cayeron miles de edificios, se murieron mucha gente, pero no fue nacional. Entonces, pues tiras a la basura toda la teoría. Tenemos que revisarlo y la Confederación debe ser la que impulse esa reforma para que realmente exista la justicia y la equidad en los contratos. Bueno, hoy ya no podemos celebrar los contratos, por ejemplo, si no vemos el impacto del derecho urbano en los contratos. Porque el derecho urbano ha modificado totalmente la propiedad. Es más importante que la escritura registrada el uso del suelo. Ahí están las construcciones que están clausuradas, o cuando no, están demolidas. Eso no había pasado. Entonces hoy una parte muy importante del derecho debe darse cuenta que el derecho urbano se ha modificado, o el derecho ambiental. Si hubiera gente de Quintana Roo aquí, nos dirían cuántos hoteles en Tulum están clausurados ahorita por los manglares, que es el desconocimiento de cuál es el impacto ambiental en los daños que se hacen, por ejemplo, en los arrecifes. La extinción de dominio. Bueno, pues eso ahorita es muy importante en los contratos de arrendamiento. Muy bien, se cometió un delito. Violaron a una muchacha en este antro que se llama el Cadillac. Bueno, y además hay trata de personas, porque se encontraron colombianas y venezolanas y de muchas partes del mundo. Y el propietario tenía rentado esto, sí, pero él va a perder la propiedad. Pero no es socio, es arrendador. Marcelo Ebrard, por ejemplo, cometió un error muy grande. Recién entrado, no fue bien asesorado, y entonces tenía un terreno de 36,000 metros cuadrados en el cual había autos robados, había autopartes. Era evidente que había un delito que ahora es delito grave y es parte de la delincuencia organizada, y lo expropia. Es distinta la expropiación a la extinción de dominio, porque fíjate, en la expropiación tienes que justificar la utilidad pública, porque si no va a haber una reversión. Pero por el otro lado, si procede, le tienes que dar al delincuente dinero fresco para que haga sus delitos. En la extinción de dominio no hay pago. Y no tiene que ver nada con el proceso penal. Y entonces se separa la acción fiscal, la acción jurídica, de lo penal, para pegarle al negocio, no al delincuente. Si nosotros nos damos cuenta de esto, vamos a entender más el lavado de dinero. Otra vez, un muchacho de 13 años está en internet, checa a un amigo, lo invita a tomar una leche malteada a uno de estos restaurantes de comida rápida. Se ven, lo invita a su departamento que está junto en un edificio, van al departamento y lo viola. El joven presenta la acusación de violación y el mayor de edad dice no fue violación porque fueron 19 veces. Así es que a fuerza no, porque él regresó 19 veces. Pero fíjense, lo grabó. Y como lo grabó, lo subió a internet,
Y eso ya se llama pornografía infantil y es delito grave y procede la extinción de dominio. Y entonces el dueño del departamento que lo tenía rentado aquel señor, pues es privado de su departamento. ¿Dónde queda el contrato de arrendamiento y bajo qué seguridades o cómo vamos a asesorar a los arrendadores? Porque no todos son delincuentes. Bueno, pues eso mismo va a pasar ahora con la delincuencia organizada. A ver, vamos a ver. Nosotros creemos que, en primer lugar, vuelvo a repetir, ha habido una reforma importantísima en el 59 fracción tercera y en el 108 por los delitos fiscales y en el 107 porque abogados, todo el que deposita dinero en los bancos, porque ahí está el dinero lavado, tiene hasta octubre para gastarlo, o para regularizarse fiscalmente, porque todo ese dinero es en este momento una presunción de delito. Es un delito. Si no justificas que pagaste impuestos por ellos. Ojo, ahora no van de cómo obteniste los ingresos, sino cómo lo has gastado y en qué lo has gastado. Y entonces vienen conceptos nuevos o interesantes que son, por ejemplo, las actividades vulnerables. Y ahorita tendríamos que ver el artículo 17, que se vuelve fundamental conocer para todos los abogados, porque los abogados están metidos en eso. Entonces, un elemento esencial en esta ley son las actividades vulnerables, que es el artículo 17. Bueno, el artículo 17 efectivamente tiene una serie de hipótesis en donde se va a colocar el contribuyente y va a considerar que eso es una obtención de recursos de procedencia ilícita o que no pueden justificarse su procedencia. Porque la ley federal es para la prevención y la identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. No que esa operación en sí sea ilícita, sino el dinero que utilizas para eso es el ilícito. ¿Por qué? Porque no ha pagado impuestos. A ver, si esta ley fuese una ley contra el secuestro, contra el narcotráfico, contra el tráfico de armas, contra lo que ustedes quieran. La maestra, ¿sí saben? No es lo mismo el profesor que la maestra. La maestra no es narcotraficante. Y no la pescaron por lo que ganaba, ni por lo que había defraudado al sindicato, sino lo que gastó. Bueno, era escandaloso el gasto. No va a salir. Porque el delito es, justifícame de dónde sacaste el dinero para gastar. ¿Y cómo pagaste ese dinero que tú tenías? ¿No pagó impuestos? ¿Al Capón? No lo llevaron a la cárcel por asesino o por homicida, sino por faltar al pago del impuesto. Pues ahí está la maestra. Perdió el juicio porque no vino a la conferencia, y si hubiese venido a la conferencia hubiera tomado las medidas suficientes para tal. ¿No? Pues, ¿cuánto vale eso? Muchas gracias. Bueno, entonces me estoy acordando del juramento de Hipócrates, porque ahorita vamos a ver algunas pistas por si les interesa. El juramento de Hipócrates nada tiene que ver con los abogados, sino con los médicos. Pero sus alumnos tenían eso que se llamaba la gratitud. Y dicen, oh gran maestro de la medicina, te agradecemos tus conocimientos que nos has impartido. Gracias a eso amortiguamos la muerte y el dolor y tal. Eso dice el juramento de Hipócrates. Pero más adelante dice algo. Dice, y estamos tan agradecidos
palabras más o menos, que de nuestros ingresos te daremos una parte para agradecerte tus conocimientos. Es real, el juramento. Anótenlo, por favor, por si pasa algo. A ver, 17. En el 17, yo diría que están todos los juegos de apuestas. ¿De dónde sacaste el dinero, abogado penalista? Fue en una apuesta. Pues esa es una actividad vulnerable. Y debiste de haberlo considerado en tu declaración, Diana. La más importante para los abogados, las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito y todo lo que tenga esto que es valor monetario. Abogados, recojan la tarjeta de crédito. Sus señoras se van a molestar porque son totalmente palacio. Ustedes díganle: no te estoy reprimiendo tus gastos, nada más es porque fui a una conferencia de lavado de dinero. Trae para acá, por favor, cuando menos mientras me regularizo. Pero hay tarjetas también que son de aquí y otras de allá. Unas son de lluvia y otras de temporal. Generalmente, como dicen que la mujer ni todo el amor ni todo el dinero, la de allá, más bien la de acá, no sabe que hay otras de allá. Pero la contadora sí, o el contador sí sabe. Recojan esas tarjetas, porque además van a tener doble problema. ¿Pero por qué te están metiendo en la cárcel? Pues es que tenía yo muchas amigas a quienes yo les había dado una tarjetita para que no se sintieran discriminadas, pero eran de Liverpool, porque Palacio, solamente tú, mi reina; princesa, solamente tú. Las otras son de Liverpool. Bueno, pues entonces tenemos esto importantísimo que son las tarjetas de crédito. Yo creo que hoy deben ser muchos, tener mucho cuidado. Y una cosa fundamental: lo que están depositando en sus cuentas bancarias. Porque mi amigo el penalista, estoy hablando de uno que tengo en el Distrito Federal, cobra una lana porque ya salió la sentencia. No, hombre, desde el auto de formal prisión, desde ahí cobró, sin recibo. Pero ¿dónde está el dinero? No lo tiene debajo del colchón, no metió en una cuenta. ¿Pagaste impuestos? Claro que no. Te están esperando. Ahorita te están esperando. Y vienen contra los abogados porque son los asesores jurídicos, lo dice la ley. Solo que muy tenuemente. Y los asesores jurídicos, pues no dicen nada de los abogados y de los licenciados en Derecho, menos. No, es que tú eres asesor jurídico. No, soy licenciado en Derecho. Ah, bueno, pues no te preocupes. Es importante saber qué es lo que han depositado. El 59, fracción tercera, se reformó, pero no del Código Penal, del Código Fiscal. Y entonces está escondido, porque también dice: se presumirán que los depósitos que se efectúen en un ejercicio fiscal en un año, mayores de 1 millón de pesos. Claro, pues aquí no hay un abogado que no dé. Son puros abogados con éxito, ¿o no? Ah, bueno. Cuya suma sea superior entonces a 1 millón de pesos, dice, como está indexado, serían 1.150.000. En cuentas bancarias de una persona que esté o no inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes. Ay, algunos tienen una socia. ¿Sí saben eso? Las socias. Y entonces tú guárdame mi dinerito, lo voy a depositar en tu cuenta, pero no me lo saques, nada más ahí guarda. Y entonces deben pagar contribuciones. Así termina esa fracción. Pagaste contribuciones con lo que depositaste ahí. Si no, muévete y regulariza. Tienes de aquí a octubre, antes de que te pesques. No me vayan a invitar, por favor, Vicente, después de octubre. Me dice: pues, oye, danos aquí la receta. Te lo dije. O no dice la canción: te lo dije. Así decía, ¿no?
Bueno, pues así es. Y no es cuestión procesal electoral. Es que esta ley es de fiscalización y transparencia. Y entonces van a buscar tus erogaciones. ¿Qué creen? Que esto ya contaminó el derecho familiar. Ahora en el Distrito Federal ya hay también, bueno, pues una forma de tener a los morosos en el pago de los alimentos. Y así como hay buró de crédito, ya hay un buró de alimentos. Hasta un ministro le pegaron por un lado y ya le salieron 3. Por esta, hombre, de veras. No me lo creen, pero aquí había unas personas de Puerto Vallarta. Yo estuve en Puerto Vallarta en octubre. Di una conferencia sobre la nueva forma de solucionar los conflictos, especialmente los familiares, a través de la mediación. Di unos argumentos y además unos tips buenísimos, y me encontré al ministro. Ese ministro dio una conferencia antes sobre la nueva ley de amparo. Y en el aeropuerto me lo encontré y me dijo: Genaro, oye, qué interesante tu conferencia. Fíjate que tengo un problemita que quiero arreglar en mediación. Se los juro, por Dios que fue cierto. Pues se le olvidó. ¿Cuánto hubiese dado por no echar por la borda todo su prestigio de presidente del máximo tribunal por no ir a la mediación y no entender un diálogo? Ojo, en materia fiscal no hay diálogo, El diálogo se llama corrupción. Si ustedes digan, ¿y cómo nos arreglamos aquí, joven? Se llama corrupción. Es una rama del derecho que no admite mediación. Bueno, se los dejo de tarea, a lo mejor tienen éxito. Ya estuvo la fracción segunda, el mutuo, distinto de las entidades financieras. Si tú andas prestando dinero, ¿no se han fijado que ahora hay mucha gente que dice: usted venga sin garantías, sin nada? ¿Cómo es que prestan? Pues para lavar dinero. Al Capón tenía lavadoras y por eso de ahí viene el término de lavado de dinero, porque tenía lavadoras y él fue el que inventó: es que yo lavo mi dinero también. ¿No han visto en el periódico? Si tu problema es el financiamiento, yo te lo presto. Yo les voy a narrar, tengo mi anecdotario de aprendiz de notario y tengo mi álbum de perlas negras de lo que no se debe hacer y mi libro de frases acumuladas, frases célebres. No sé si a ustedes les pasa que cuando los clientes están debatiendo y de repente ustedes están en otra de las salas y empiezan a oír los manotazos. Cuando la gente manotea y está muy alterada, y más vale que entres. Yo hasta me tengo 3 chistes malísimos, pero los cuento para relajar. No se ríen, pero se relajan. Y le dije: pues ¿qué pasa aquí? Pues el señor que quiere cobrarnos la hipoteca y ven aquí con su abogado. A ver, licenciado, aquí está, usted hizo la hipoteca. Yo le presté a los señores 2 millones de pesos. Ahí está. ¿Y no me quieren pagar? Pues es que no le queremos pagar, licenciado, porque en realidad él no es acreedor hipotecario, él es socio. Entramos en un negocio, él puso 2 millones de pesos, nosotros pusimos la mano de obra y ahora no resultó y ahora quiere cobrar. No entendía yo nada. Dice: no, pues yo les voy a pagar. Pues no nos vas a poder cobrar, porque te dijimos que la policía nos agarró el tráiler que robamos y tú ibas en el negocio y ahora no nos puedes cobrar. Yo no le entré ahí a la asesoría. El acreedor inició el juicio hipotecario y lo mataron. Ahí no se juega, Cuidado con la gente que está en ese negocio, porque no se juega. Entonces, la fracción cuarta habla del mutuo garantizado con hipoteca. La fracción quinta habla de la construcción y desarrollo de bienes inmuebles y la intermediación
en la transmisión de la propiedad. Ojo, todos los corredores de bienes raíces están metidos aquí. Todos. Y son cómplices. Y muchas veces empiezan por decir, a ver, licenciado, ¿y cómo le hacemos aquí? Pues, ¿cómo le hacemos de qué? Los de la central de abastos llegan así con su fajo y ponen los billetes. Y no se puede hacer eso. No se puede hacer. Pues entonces, ¿qué vas a hacer? Ese dinero es dinero. Son recursos de procedencia ilícita. No porque vengan del narcotráfico, sino porque no han pagado impuestos. Los gasolineros sacan también sus billetes de a 20, de a 50, de a 100 y sacan su caja de zapatos y ahí la entregan. No se puede. Y los corredores de bienes raíces, no sé si estén aquí, porque además no les gusta ya que les llegan corredores de bienes raíces, sino profesionales inmobiliarios, porque dicen que ellos no han entrado en ninguna carrera ni al maratón, lo que no corren bienes raíces. Bueno, pues ahí están metidos en esta fracción quinta. Y si ustedes son asesores de los inmobiliarios, pues son cómplices. Cuidado. Novena, la prestación habitual del servicio de blindaje. Sí, de automóviles. No, yo no creo que aquí hubiesen venido al curso, al congreso con un auto blindado. Pero también hay blindaje de inmuebles, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Por ejemplo, la sede alterna del Tribunal Federal Electoral, que está sobre el periférico, los magistrados dijeron que no querían entrar a esa sala si no estaba blindada contra AK-49. Y los vidrios, porque pasa el segundo piso y podían haber una ráfaga y los mataban a todos, y entonces está blindado. Entonces hay blindaje de edificios. Los servicios profesionales de manera independiente de la relación laboral, que prepare al cliente, se llaman abogados estos, y lleven a cabo a su número o representación cualquiera de las siguientes operaciones: compra-venta de inmuebles, cesión de derechos de estos, administración de recursos o de valores, manejo de cuentas bancarias, organizaciones de aportación a capital. A ver, seguramente aquí hay muchos abogados que se llaman corporativos y hacen constituciones, hacen operaciones de fusión, de escisión, de aumento de capital, hacen las actas de asamblea y se van con el notario a protocolizar. Están clavados. Tú no puedes decir que no conocías, a lo mejor lo desconoces, porque a veces el abogado ni siquiera se las huele, no se las huele, y está metidazo en esto. Muchas veces el contador, me da mucha pena decirles, pero muchas veces el contador es más abogado que los licenciados en Derecho. De repente, por ejemplo, empezaron a llegar, Armando, muchas protocolizaciones de transformación de sociedades anónimas a sociedades civiles. Pues, ¿de parte de quién? A ver, vamos a hacer una pregunta. ¿Ustedes saben por qué se transformaron las sociedades anónimas a sociedades civiles? Una mano que salve al Congreso. ¿Alguien que sepa? ¿No hay algún contador aquí? Fíjate lo que pasa. El artículo sexual, gracias, ya salvaste al Congreso. Gracias. Un aplauso al joven que nos salvó el Congreso. Fíjate qué interesante es. El artículo sexual de la ley del impuesto sobre la renta, diles cuál es el artículo sexual del impuesto sobre la renta, el antiguo, por favor. El 69, muchas gracias, licenciado. Sí, el artículo sexual del código de la ley del impuesto sobre la renta era el 69. Y el 69 decía solamente: cuando las personas morales con fines no lucrativos tengan que pagar impuestos sobre la renta, entonces tributarán en los términos del título cuarto, capítulo cuarto de la ley. Esa es la redacción. Pues, ¿qué abogado la va a entender? A mí me dijo mi mamá que no era tonto, pero yo no lo entendía. Te tienes que poner a estudiar y darte cuenta qué quiso decir. Es que en el título cuarto, capítulo cuarto,
está la enajenación de bienes inmuebles y cómo se paga. Pero si estás vendiendo casa habitación, tú demuestras que vives ahí y no pagas impuestos. Pero eso es para las personas físicas, porque el título cuarto es personas físicas. Y este es el título tercero, personas con fines no lucrativos, que ni siquiera son contribuyentes. Pero si una asociación civil y una sociedad vende, está clavado que tiene que pagar impuestos. Y no puede decir el sindicato que es su casa habitación, porque de modo que el sindicato viva ahí. Puede ser que el líder sí, pero el sindicato no. O cómo demuestra que es su casa habitación. Entonces dijeron, vamos a salirnos de esto, de las sociedades anónimas. ¿Por qué estaban en las sociedades anónimas? Es que esto de las sociedades anónimas fue muy interesante, porque siempre es la pregunta, a ver, licenciado, ¿y usted qué nos aconseja? Voy a comprar aquí un terreno, o voy a hacer un desarrollo inmobiliario aquí en Chihuahua, voy a hacer un centro comercial, o voy a hacer un departamento en condominio. Aquí están haciendo una torre increíble, ¿no? ¿Es habitacional? Bueno, muy bien, vamos a hacerla. ¿Cómo me recomienda? ¿Hago una sociedad anónima? ¿O a nombre de quién lo pongo? ¿A nombre de mis hijos? Cada quien. ¿A nombre de mi esposa, que es abogada, casado en separación de bienes? Bueno, ya el licenciado va. Déjalo. Es que me siento allá trincherado y no me siento con. Muchas gracias. Gracias. Entonces, ¿a nombre de quién? En ese tiempo, la aportación, ¿se acuerdan de la ley del timbre? La aportación es un acto traslativo de dominio, pero no está desarrollado así ni en el Código Civil ni en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Pero yo puedo pagar en una sociedad anónima mis acciones en especie y transmito un edificio, un terreno, una construcción, ¿sí o no? Y entonces no pagabas timbre. Claro que el consejo del abogado era, y no solamente no pagas timbre, sino que fíjate, como todavía para esa fecha existían las acciones al portador, ya no existen. Porque al fisco le interesa saber quién es quién en las sociedades, ya antes eran acciones al portador, y se acabaron las acciones al portador por el fisco y también por los políticos, porque el profesor no es lo mismo que el maestro. Había un maestro, ¿sí sabe? Sí, en el Estado de México y luego en el Distrito Federal, era un profesor Hank, sí, ese profesor Hank. Entonces, tenía que hacer postes, pues ponía su fábrica de postes. Entonces, o eres empresario o eres gobernante. Pero entonces se escondía detrás del testaferro para no aparecer en el enriquecimiento inexplicable, pues estaba explicable. De todas maneras, ahora ya no se llama así, sino recursos de procedencia ilícita. Bueno, entonces fíjate, si tú haces una sociedad anónima, yo voy a comprar mi casa en el Pedregal de San Ángel, pues entonces no lo compres a tu nombre, cómpralo en lugar de a tu nombre, que se aporte por el vendedor a una sociedad civil, una sociedad anónima. Después, como había acciones al portador, te entregan las acciones y eres el dueño. Ahora quiere vender. Y entonces el fisco dice, muy bien, tú me pegaste entonces y no me pagaste impuestos. Aquí te estoy esperando, papacito. Aquí te estoy esperando. Me vas a pagar el 34% del valor del inmueble, porque la depreciación es al 3% anual. Ya pasaron 30 años, págame el 34%. Y entonces van con el abogado y el abogado no sabe y fueron con el contador. Dijo, bueno, mire, si transformamos la sociedad anónima, ojo, nos cambiamos de la sociedad anónima que le van a cobrar el 34, masiva 16 ahora, y nos vamos al derecho civil y lo metemos y la transformamos en sociedad civil, no salimos del título segundo del impuesto sobre la renta, nos pasamos al título tercero de sociedades morales con fines no lucrativos
Y titulan, con los términos del capítulo 4, decimos que tu casa habitación de el Pedregal de San Ángel, estás exento y te ahorraste una lanísima. Y se cobra bien. Muy bien. ¿Saben cuánto vale esto? Es que el expositor no anda diciendo esto y anda regalando los consultas. Acuérdense del maestro, del juramento de Hipócrates, por favor, cuando den estas consultas no se olviden. Ahorita les dejo mi correo por cualquier cosa. Entonces, empezaron a ganar muchísimo dinero por este tipo de cosas. En este juego de cuánto ahorro fiscal, sí, pero ¿para qué precio? Por ejemplo, el precio de la inseguridad en el poder especial irrevocable. Porque ahora, todos aquellos que compraron su casa, que están aquí, que no quisieron escriturar para que su esposa no supiera, porque a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero, y les escrituraron, entre comillas, con un poder especial irrevocable, hoy está ahí en la mira. Y en ese caso, todas las operaciones de poderes especiales irrevocables, todas deben de darse aviso a la Secretaría de Hacienda de aquí a octubre. Tienen de aquí a octubre para deshacerse de esas propiedades. ¿Me están siguiendo? Bueno, a lo mejor no ustedes, pero sus clientes, don fulano de tal, que tiene esas propiedades en o con poderes especiales irrevocables. A ver, voy a tratar de explicar. Yo soy un desarrollador y voy a comprar este terreno. Se lo voy a comprar a Armando. Sí, pero si Armando me va a hacer que yo lo escriture, de Armando a mí hay un impuesto. Pero yo después lo voy a hacer un régimen de condominio. ¿5 minutos? 5 minutos. Que les vaya bien. Bueno, me dejan terminar el poder irrevocable, ¿sí? Fíjate, yo te voy a decir, de el vendedor, a mí hay un impuesto, pero yo voy a hacer un condominio de lujo de 100 casas, y yo de aquí, para los condóminos, vuelvo a pagar. Entonces le digo, no, ¿sabes qué? Mejor tú te quedas con la propiedad y tú les escrituras, y yo me salgo. ¿Cómo me protejo? Dicen, con un poder especial irrevocable. ¿No es cierto? Porque, a ver, porque el propietario me dé a mí un poder especial irrevocable, ¿él ya no puede vender? ¿Que no en el registro público de la propiedad está su nombre? ¿Que no le pueden embargar? O a lo mejor él dice, Abraham le dice a Jacob, oye Jacob, hay un imbécil que está haciendo unos condominios, embárgame por 5 millones de pesos y ahí vamos al triunfo de la causa. ¿Cuántos embargos simulados puede haber para pegarle al comprador? Entonces, no es clase de fraude, lo que estoy diciendo es cómo el poder especial irrevocable es una estupidez. Si me dieran un poquito más de tiempo, les diría lo siguiente. Mira, el 2595 dice, los mandatos terminan con la muerte del mandante. Pues estos ya perdimos. Te dan un poder especial irrevocable y se te muere el mandante, pues entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces vas a pagar la sucesión del hijo y que los hijos, a ver si te reconocen. ¿Sabes qué? Compañero, fíjese que su papá me vendió su casita. Sí, de veras, por esta. No, pues ahí está un juicio, pero además si no hay una sucesión del papá a los herederos, y de los herederos al comprador, y claro, del comprador a los condóminos. Entonces, no hubo tal ahorro fiscal. A ver, el mandante, dice el 2595, puede revocar el mandato cuando y como le parezca. ¿Por qué? Porque es un contrato intuito personal.
Los contratos intuito persona son revocables en principio, como el comodato. El comodato es un contrato intuito persona. Yo no le ando prestando mis cosas a los demás. A ver, la compañera va a tener un baile mañana y va con su amiga y le dice: oye, amiguita, préstame, es que voy a un congreso de ahí de abogados, quiero pantallarme los güeyes estos, préstame tu abrigo de mink negro diamante. Un abrigo de mink negro diamante de una muchacha que mida unos 65 con unos tacones de estos, también si los han visto con plataforma. Entonces ese abrigo hasta el piso vale 300,000 pesos. ¿Se lo van a prestar? Y luego resulta que regresa la muchacha y, oye, con la pena que fíjate que un imbécil pasó con su puro y mira, le hizo un hoyo, mira nada más. Entonces apenas dice, no, ninguna pena, tú me repones, ¿ves? Por eso, abogados, no se anda prestando las cosas. ¿Qué no se presta, abogado? A ver, ¿qué no se presta? No habla, no se presta la mujer ni a título oneroso ni a título gratuito. Porque es otro. No se presta la mujer, no se presta el caballo y no se presta la pistola porque hasta así da. No se presta. Bueno, a ver. El comodato es un contrato revocable porque es gratuito. La donación es revocable porque es gratuito. Es un contrato intuito persona. Yo no le regalo, no le doy a nadie o le regalo mis cosas, sino porque es mi hijo. Bueno, eso creo, ¿no? Es mi hijo y por eso se lo doy. O se lo doy porque todavía es mi mujer. Eso es una donación. Cuidado con esas donaciones a las esposas, porque si están casados en separación de bienes, ay, yo he visto esas cosas. Casados en separación de bienes, de ella dedicada al hogar. ¿Quién hizo todo el patrimonio? El esposo. Va a hacer testamento ella y dice, ¿sabe qué, licenciado? Todo a mis hijos. ¿Y su esposo? No, nada, licenciado, es que es galán, abogado. Y luego, fíjate, celos post-mortem, discriminatorios. No, es que si yo me muero se va a volver a alcanzar. No, hombre, pues, velo bien, hombre, ¿cómo se va a volver a casar? Y luego salen las damas discriminantes y con una güera. No te rías, es que ¿por qué tiene que ser güera? ¿Conoces a la Chiquitibul? Chiquitibul, ¿no la viste? Sí, esa es morena. ¿Sabes quién es Julia? ¿No viste el debate de Guay? El debate de Cuadri, que el Reforma le puso los ojitos así con puntos así. Al edecán. Ese decán se llama Julia. No se te olvide. Y era morena. ¿Por qué tiene que ser morenas, abogado? ¿Por qué se va a ir su esposo con una güera? Pero a ver, para cuando esté anciano, no, los abogados nunca creen que va a pasar eso, pero cuando esté decrépito, no, vayan a leer otra vez el Rey Lear de Shakespeare, para ver lo que es la vejez. Y entonces, ¿qué sucede con la decrepitud? Cuando necesitas un techo, ya no tienes, porque tu esposa no te lo dio. ¿Por qué? Pues porque el celos por mortem desde la tumba, y no te casas, güey, y no te casas. No puede ser. ¿O lo vas a poner a nombre de tu hijo? Hubo un personaje que se llamó Salomón. Ese hijo del rey David, el de las mañanitas, ese es el rey David que cantaba. Ese tenía un hijo que se llama Salomón. Y era un sabio. Y escribió 3 libritos, uno el Eclesiastés, otro se llama Los Proverbios, y otro nada más se llama el libro de la sabiduría. Y ahí dice, no heredes a tu hijo en vida porque te verás bendigándole a tu nuera. Y ahí van las mamás 10 de mayo, puro corazón, madres por un día, todo para mi hijo. Es que es mi bebé, licenciado, tiene 65 años y es un bebé. No, así es, las mamás así son.
Además es abogado, fíjate, ¿no? Pobrecito. Bueno, entonces estamos viendo que en el mandato dice se pierde con la muerte. Bien. Y que además el mandato puede ser revocable. ¿Por qué es revocable? Porque es intuito personal. No tengo que decirle al mandatario el por qué, y el mandatario no puede ir con el juez. Pues fíjate que él me revocó porque me perdió la confianza, pero no es cierto, yo no hice nada, y a ver, juzga y dicta sentencia. No, yo no tengo que decir por qué, simplemente se acabó la confianza. En eso sí son expertas las mujeres. Es que te perdí la confianza. Es que la confianza es como una copa transparente que se rompe. Ni que le pongas cola loca se puede. No le puedes poner resistol 5000 porque se perdió la confianza. No le vayas a perder la confianza. No. Si no, no lo vuelves a tomar así. No, hombre, imagínate. Entonces, el mandato puede, él dice, el mandante puede revocar el poder como y cuando quiera. Si el mandante revoca, hay algo muy interesante. El mandatario renuncia. Ojo, no todo lo que dice, por ejemplo, la revocación, no se puede aplicar a todos los contratos, sino nada más a algunos, como el intuito persona. La renuncia no se puede aplicar a todos los contratos, sino a los intuito persona. Claro que algún abogado va a decir, ¿y el matrimonio no es un contrato por intuito persona? Sí, es un contrato de intuito persona, por las cualidades que creías que tenía, que no tiene, pero en fin. Entonces va a decir en su casa hoy en la noche. Fíjate que hubo un maestro ahí que dijo que puedo renunciar. ¿Y sabes qué? Renuncio. No, en el mandato, en el matrimonio no, ahí no puedes decir que renuncia. No se pueden aplicar las cosas a otras figuras jurídicas que no están ahí. El mandato se da por confianza, igual que el contrato de prestación de servicios profesionales. Si hubiese aquí algunas mamás, nos podrían decir, yo podría entrevistar a alguna mamá. ¿Ustedes algunas tienen hijos? ¿Alguna persona que esté aquí que tenga hijos? A ver, que diga, así dicen en los juicios, que diga si es cierto como lo es, que el amor más importante que existe es el amor al hijo. Sí. Que sí, aclarando que, ¿no? Porque hay hijos también, ¿no? Bueno, aclarando. Bueno, ella va a llevar a su hijo al pediatra que está en otra cuadra, los miércoles 2 por 1, con su letrero de gas neón, pediatra noche y día y noche, 2 por 1 los miércoles. No, ella puede atravesar todo el estado con tal de ir con el pediatra de su agrado. Ese es otro negocio. No, me salió mal el ejemplo. A ver, un pediatra de su agrado, no. A ver, tú dime, ¿cómo sería? ¿Un pediatra de su? Confianza. Confianza. Sí, es de confianza. Si al licenciado se le enferma a su papá, va a ir con el mejor cardiólogo por su prestigio, por su experiencia, y es un cardiólogo de su Confianza. Pues sí, las damas van con el ginecólogo de su confianza, de su marido. Pues, si no va a ser de su agrado, ¿no? El ginecólogo de su agrado, no. A ver, una cosa muy interesante es que esa es la regla. Y la excepción es el mandato especial irrevocable. Y entonces, el 2596 tiene 3 párrafos que empieza diciendo. Primer párrafo, el mandante puede revocar el mandato como y cuando le parezca. Segundo párrafo, ahí mismo, el mandatario puede renunciar, menos, y pone 2 hipótesis. Cuando es una condición en un contrato bilateral,
o cuando es un medio para cumplir una obligación contraída. Eso dice. El siguiente párrafo empieza diciendo, en estos casos, si hubiese aquí un abogado experto en lenguaje y en literatura, cuando se dice en estos casos, son los últimos, que son las dos excepciones, menos en aquellos casos que se hubiera otorgado como un medio para cumplir una obligación contraída o como una condición en un contrato bilateral. En estos casos tampoco el mandatario puede renunciar. Tercer parte, el mandante que revoca el mandato en tiempo inoportuno pagará daños y perjuicios. Entonces, ¿dónde está el poder irrevocable? No hay poder irrevocable. Porque no dijo la ley, estos son irrevocables. No. Dice, se pueden revocar menos en estos casos. La interpretación jurídica quiere decir que en esos dos casos es irrevocable. Pero cuando dice en estos casos y continúa sin decir y en los demás, quiere decir que son los últimos. Entonces quiere decir que aún en esos casos es revocable. Me faltaría un pizarrón para estar viendo los tres párrafos. Ustedes en Chihuahua tienen una maravilla que recogió la posición de un gran notario, Rogerio Pacheco, que escribió un artículo muy interesante diciendo el mandato irrevocable no debe terminar con la muerte ni del mandante ni del mandatario, porque es un medio para cumplir una obligación contraída. Y esto, el único código de todo el país que lo recoge es el Código Civil de Chihuahua. El mandato, dice el 2494 del Código Civil de Chihuahua, la fracción cuarta es irrevocable. Y luego dice que cuando el mandato se otorgue como un medio para cumplir una obligación contraída por el mandato a favor del mandatario, no termina con la muerte. ¡Guau! Sin embargo, nosotros tenemos dos códigos tremendos. Uno, el de Michoacán, que dice que este poder solamente es por un año. Entonces, quiero decir que yo compré una casa, en lugar de escriturarla, me dieron un poder especial irrevocable, pasa el año y ya después ya no voy a encontrar al mandante por ningún lado y además ya se echó a perder el mandato. En el Estado de México, aquí debe haber muchas personas del Estado de México, esto dura 2 años. Cuidado, porque entonces pasan los 2 años y entonces ya no podemos nosotros hacer las escrituras. Bueno, pues la ley de lavado de dinero dice que todos estos actos son o se presumen que están manejando recursos de procedencia ilícita. Y con otra cuestión importantísima que es algo indispensable que nosotros tengamos aquí como referencia para nuestro estudio, que es una nueva figura que sería la persona de dueño, otorgante, beneficiario o controlador. El controlador no es el que va y grita a su casa, no. Es el que tiene el control del recurso. Entonces, si hay un vendedor propietario que otorgó un poder irrevocable a una persona que es comprado, ahora está en la cuerda floja, porque debe decirle al fisco en un aviso que esa persona es el beneficiario, dueño o controlador. ¿Se están fijando? Y hay otra hipótesis muy interesante que es el mandato especial irrevocable. Perdón, el mandato sin representación. Vamos a estudiar en ese momento el mandato sin representación. En el mandato sin representación, yo puedo encargarle a una persona de mi confianza que adquiera por su nombre, pero por mi cuenta, una propiedad. Y se la van a escriturar a ella. Ahora, vamos a analizar los problemas, todos los problemas que se derivan de eso. Por ejemplo,
supongo que los vecinos de Coahuila están aquí. Y los vecinos de Coahuila no me dejarán mentir que en Monclova está la mina de carbón más importante de toda América Latina. Y entonces se descubrió esa mina, ese material, y entonces Comisión Federal de Electricidad dijo, quiero comprar los ranchos. Si hubiese ido Comisión Federal de Electricidad a decirle a los dueños de los ranchos, te compro tus ranchos, se los vende a polvo de oro, o le van a pedir las perlas de la Virgen. Entonces, ¿qué hizo? Nombró a Ernesto Gutiérrez y González, un maestro de la teoría de las obligaciones. Fue conmigo, hicimos un poder que era un poder sin representación, por medio del cual Comisión Federal de Electricidad comparece y le da instrucciones para que compre el rancho 1, el rancho 2, el rancho 3, el rancho 4 y el rancho 5, en el precio de 1, 2, 3, 4, 5. Sacaron los avalúos para que después los dueños no dijesen que hubo lesión en haber comprado ranchos por debajo de su valor. Si hubiese dicho que era comisión, no se hubiera llevado a cabo el problema. Por ejemplo, si Fox en Atenco hubiera sabido negociar, uno, no les hubiera dicho te voy a pagar a centavo la hectárea, sino que te voy a dar en permuta o vamos a hacerte la indemnización con un local comercial en el nuevo aeropuerto. Los hubiera hecho socios y ya ahí estaría el aeropuerto. O hubiera comprado los ranchos, si hubiera venido aquí, cuando Diego Castro, que era el asesor jurídico del presidente, pero pues no vino el güey, no vino, no se pudo hacer. El problema que se le armó con el Atenco, ¿no? Porque no se saben hacer los negocios y escoger el instrumento jurídico adecuado. A ver, si yo estoy en una manzana, por ejemplo, esta manzana, esta es mi casa y esta es la esquina, y el señor va a vender su casa. Si yo le digo, oye, cómprame porque yo quiero ampliar mi casa hasta acá, pues me la voy a vender en polvo de oro, ¿o no? O a lo mejor los vecinos nos echamos piedras al tejado, suele suceder, y capaz que me dice, a todos los vendería menos a ti. Entonces yo voy con una de las nenas abogadas que están aquí guapísimas, que parece que no rompen un plato, están preciosas, y le digo, mi reina, te contrato como abogada negociadora. Tú veas con este señor y le dices qué quieres comprar. Te voy a otorgar un mandato, vamos a celebrar un contrato de mandato, no es un poder, es un contrato de mandato por el cual yo te doy un poder, o te doy unas facultades para que compres a tu nombre, o sea, sin representación, pero por mi cuenta, yo te voy a dar el dinero. Entonces esta abogada que está por aquí, que está preciosa, llega ya, le digo, hola, ¿cómo está? ¿Qué tal le ha ido? Ay, muy bien, ¿y qué milagro que andas por aquí? Pues es que fíjese que me interesa. Ah, sí, a ti sí te la vendo. Al mendigo desgraciado del doctor Otón, ese, ni madres, eso no le vendo nada. No, pues ¿cómo le voy a vender? Pero a ti, mi reina, lo que quieras. Y le firma la escritura. Él no sabe. Es legal y se llama en la doctrina la teoría o la personalidad oculta. Porque yo estoy detrás del mandatario o de la mandataria, estoy oculto. Y se permite en civil, en la comisión mercantil y en el fideicomiso. Así es que está prevista, y también en la asociación en participación, en donde el asociado no lo conocen los terceros que están tratando con el asociante. Se llama personalidad oculta. Bueno, el gran problema de manejar esto es que después ella me va a transmitir. Si yo no sé hacer la operación, va a causar un impuesto de aquí a acá y otro de allá a acá. No, es que ella no me está vendiendo. Y si el notario no lo asesoran y entonces hace un contrato de compra-venta, pues van a pagar impuestos. Entonces, ¿qué es? Pues una transmisión en ejecución del mandato.
Pero para eso hay que saber hacer bien ese mandato diciendo, y una vez que compras, en ejecución me transmites. Eso es muy interesante. ¿Cuánto valen estos consejitos, abogados? No se les olvide, por favor, el juramento de Hipócrates, por lo que puedan ofrecerse. Bueno, este señor ahora, la mandataria, tiene que dar aviso a la Secretaría porque el controlador soy yo, el dueño soy yo, el beneficiario soy yo, y si no da aviso, es cómplice. Y el notario que haga ese mandato tiene que dar aviso ahora, porque si no está incumpliendo con sus obligaciones. No, licenciado, usted no diga nada aquí, no, tiene que darlo. Ojo, el notario, si por de casualidad hubiese uno aquí, que ya vi 2 o 3, tiene una sanción de pérdida de oficio, ¿eh? Nos pusieron la espada de Damocles aquí en el cráneo. Sí, tenemos que dar así, en los 2 poderes. Así es que hay que tener muchísimo cuidado. También tenemos que ser muy cuidadosos en los fideicomisos. Fíjate que especialmente inmobiliarios, porque finalmente ellos saben que la gente que tiene esos negocios compra ranchos y compra casas. No crean que nada más es el Chapo y todos los que han detenido, sino los tesoreros de muchos gobernadores, sino las personas o las mujeres de confianza del presidente municipal. Ahí están. Que no un subprocurador de la República llevaba una maleta de $100,000. ¿Cómo va a creer el imbécil que no lo van a agarrar en el aeropuerto llegando a Estados Unidos? Salvote, güey. Pero por pendejo, no por ignorante. Les pido disculpas por mi enojo por la ignorancia. Bien, entonces hemos terminado nuestra sesión. Creo que... Entonces yo les quiero decir sinceramente que vale la pena los siguientes temas. Actividades vulnerables. ¿Quién es el dueño, otorgante, beneficiario o controlador? O sea, ¿quién es el que realmente está viendo el dinero? Ojo, todos los que intervienen en esto tienen que identificar a esa parte con una credencial oficial vigente, guardarla, tiene que tener CURP, tiene que tener RFC y si no, no puedes intervenir. Tienes que vigilar la forma de pago. Porque fíjate, antes, nada más necesito explicar esto. Antes, fíjate, en las escrituras se decía, el precio es la cantidad de $1,000,000, que es el vendedor en este acto y en mi presencia, que doy fe, le entrega y cuenta y revisa su entera satisfacción, por lo que renuncia a la excepción de non numerata pecunia. Dime, ¿qué es eso? Non numerata pecunia. Non numerata pecunia, no lo contó. Porque la excepción es decir, era de $1,000,000, pero no lo conté, señor juez. ¿Cómo crees? Pues no, faltaron $100,000, pero ya cuando estaba en mi casa. Y por eso, para evitar esa excepción de non numerata, que no lo conté, entonces estaba en notariedad a fe. Hoy ya no se puede. Y como no se puede, ahora las partes dicen que declaran que con anterioridad a la firma de escrituras ya pagaron. Ah, pero entonces el fisco dice, ¿con qué lana lo pagaste? Y entonces obliga al comprador a denunciar al vendedor y al vendedor a denunciar al comprador con qué lana pagó el comprador y cómo fue la forma de pago. Yo me excluyo como notario. ¿Por qué? Porque ya es una obligación de ellos. Entonces, por favor, si van a hacer una operación inmobiliaria suya o de sus clientes, estén conscientes de cuáles son sus responsabilidades a ese efecto, porque ahora te tiene que
probar la manera como se pagó el precio. Esta es una ley tortuosa, es una ley difícil por los resultados que va a tener. Yo le pedí a Vicente que me permitiera darla porque acaba de entrar en vigor el 17 de julio, está salida del horno, vale la pena que lo estudien detenidamente. Va a salir el reglamento y después va a salir los formatos, así es que como para octubre va a ser esto. Ahorita es el momento de regularizar todos los honorarios que tienen por ahí, con alguna chiquitibún guardados, con alguna Julia también otro tanto, y si no, se van a ver en problemas serios. El fisco no está vigilando cuánto ganaste y si pagaste, no. ¿Qué gastas? Te van a caer ahí. Les doy las gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Seguramente que si estuviéramos otras 2 horas, no acabaríamos de terminar. Bien, para continuar, compañeros abogados, me voy a tomar la atribución de pedir al licenciado Jesús Armando Rico Torres, secretario general de la Federación Estatal Chihuahuense de Colegios de Abogados AC, así como a nuestro presidente Vicente Hernández Barrios, por haber hecho esta gran invitación a través de él, de que participe el doctor Otón Pérez Fernández del Castillo, para que esta magna conferencia pueda ser posible. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, doctor, por esta magnífica conferencia. Muchas gracias, doctor. Un reconocimiento por parte de nuestras autoridades, por parte del licenciado Jesús Armando. El Congreso Nacional y Asamblea General Chihuahua 2013, CONCAM, otorga el presente reconocimiento al doctor Otón Pérez Fernández del Castillo por su brillante participación al impartir la conferencia magistral La Ley contra el Lavado de Dinero y sus efectos en los contratos en el Congreso Nacional de Abogados, celebrado en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, del 24 al 27 de julio de 2013. Licenciado Vicente Hernández Barrio, presidente del Consejo Directivo de la CONCAM. Maestro José Alfredo Fierro Beltrán, presidente del Comité Organizador. Maestro Mario Flores González, secretario general de la CONCAM. Felicidades, maestro, y muchas gracias. Asimismo, queremos entregar un reconocimiento que estará a cargo de Héctor Talamantes, un reconocimiento por parte de nuestro gobernador de aquí del estado de Chihuahua. Buenas tardes, de parte del gobernador César Duarte Jaques, un pequeño obsequio, un libro de la toma de Ciudad Juárez para el expositor. Así como también queremos hacer otro compromiso y que lo haga aquí delante de todos los compañeros abogados de toda la República Mexicana, nuestro presidente actual, el licenciado Vicente Hernández Barrios. Gracias. Quiso el destino que el doctor Otón Pérez Fernández del Castillo estuviese aquí y que nosotros también estuviésemos para escucharlo. Y ya que lo tenemos aquí, yo quiero decirle, doctor, que todavía en mi carácter de presidente de esta Confederación Nacional, es usted invitado permanente de la Confederación a todos sus congresos futuros. Y también, aprovechando este espacio, yo quisiera
pedirle de una manera muy comedida que aceptara ser uno más de nosotros, un confederado distinguido. Doctor, ¿quisiera usted ser un confederado? Si es así, entonces quiero distinguirlo con la insignia de la CONCAM. Muchas gracias por su atención y su sensibilidad. Desafortunadamente yo vine con mi hijo, pero él quería estar en el concurso de oratoria y ya no vio a su papá. Pero de todas maneras, les voy a contar una anécdota porque llegamos aquí, él vio que yo pagué mi boleto de avión. No, es anécdota, no estoy... Y luego llegamos al hotel. Y le dije, yo soy invitado del Congreso. No, aquí no hay invitados del Congreso. Bueno, de todas maneras, vengo al Congreso. Así, ¿con qué va a pagar? Pues con una tarjeta de crédito, quizás. Y entonces me dijo, oye, papá, ¿y en el arrendamiento cómo es esto? Pues sí, tú cobras cuando te alquilan. Él pensó que yo era objeto del arrendamiento. ¿Cobras? No, yo no cobro nada, vengo honoríficamente. Sí, pero tú pagas porque te alquilen. Muy bien, muchísimas gracias. La situación, Vicente, sí, acepto tu invitación a estar en algunas próximas. No te puedo decir cuántas, pero sí porque te voy a contar. Antes, cuando daba yo conferencias, hace años, me decían, pórtate bien. Si nada más voy a dar conferencias, pórtate bien. ¿Sí ¿Tú has oído eso? ¿Te han contado? ¿Qué crees que me dijeron ahora? Cuídate mucho. Muchas gracias. Cuando me dé fuerza a Dios, con mucho gusto estaré con ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor, bienvenido. Y para despedir al doctor, un fuerte aplauso más por su gran participación del día de hoy en este congreso. Gracias, abogados.